¿Qué es el apartheid y cómo surgió? El apartheid fue un sistema de segregación racial que se instaló en Sudáfrica entre 1948 y 1992. Desde 1948, el Partido Nacional Afrikaner asumió el gobierno sudafricano y estableció diferentes leyes que profundizaron la brecha entre blancos, negros y otras razas que habitaban el país. Este sistema de segregación racial consistía en la creación de lugares separados, tanto habitacionales como académicos o recreativos, para los diferentes grupos raciales, en el poder exclusivo de las personas de piel blanca para ejercer el voto, y en la prohibición de matrimonios o incluso relaciones sexuales entre blancos y negros. La población se dividió en 4 grupos. Los blancos, descendientes los colonos europeos británicos y boers. Los bantús o africanos. Pertenecían a etnias africanas, agrupados como negros. Los asiáticos, en general pakistaníes o indios que habían migrado a Sudáfrica a partir de su incorporación Commonwealth. Las llamadas personas de color, grupo integrado por las personas de otras ascendencias y por los mestizos. Aunque esta también era una denominación corriente para englobar los 3 grupos no blancos. Tras las elecciones de 1948 en Sudáfrica, se aprobaron 317 leyes que fomentaban la segregación racial. Entre ellas fueron la Ley de Agrupación por Áreas, la Ley de Nativos, la Ley de Constitución de las Patrias Bantú, y la Ley de Ciudadanía de las Patrias Bantú implicaban el distanciamiento de razas por barrios o zonas para mantener barreras y separación entre blancos, negros y mestizos. Se les retiraba la nacionalidad de Sudáfrica para transformar a la población sudafricana en raza blanca. La Ley de Servicios Públicos Separados imponía que cualquier servicio sería divididos entre razas, blancos y no blancos. La justificación era la necesidad que no eran iguales racialmente, había una superioridad y trato diferente según la raza. La Ley de Prohibición de Matrimonios Mixtos que controlaban las relaciones tanto matrimoniales como extramatrimoniales entre razas diferentes, dando su prohibición y castigo en caso de incumplimiento. La Ley de Promoción de Autogobierno Bantú y la Ley de Autoridad Bantú se impusieron para desaparecer la representación negra en el Parlamento, ya que la representación del pueblo no blanco no se podía dar de forma directa. La Ley de Educación Bantú que provocaba un desplazamiento de los estudiantes de etnias no blancas a recibir su educación en centros diferentes. En las escuelas para no blancos se impartían clases en las que se enseñaba a los negros y mestizos su rol de subordinado e inferioridad racial. ¿Cómo se tomó a nivel internacional? Los Estados Unidos y la URSS eligieron la vía de la no intervención. En el caso de Inglaterra y la Commonwealth, el suceso que se estaba produciendo en Sudáfrica debía ser condenado. Por ello, en la Commonwealth de 1961 el país británico hizo una dura crítica al estado político y social del país, provocando la retirada como miembro del país por parte del primer ministro Verwoerd. La ONU realizó votaciones en 1962 para imponer un boicot económico en Sudáfrica, pero no se llevó a cabo por la oposición de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia y Alemania Occidental, quienes estaban en contra del apartheid pero se rehusaban a dejar de comerciar con el país. Algunas medidas implementadas por la ONU en su oposición a la política de segregación racial. 2 de diciembre de 1950, la Asamblea General declara que el apartheid está fundado en doctrinas de discriminación racial. 13 de noviembre de 1963, la Asamblea General pide a todos los estados que dejen de abastecer petróleo a Sudáfrica. Esta fue una de las primeras medidas sancionadoras empleadas por las Naciones Unidas. Durante los 80, la Commonwealth impuso sanciones a la economía africana, y el Congreso norteamericano votó la suspensión de créditos para Sudáfrica. Las negociaciones de Estados Unidos y la URSS para acabar con la Guerra Fría terminarían con el apoyo norteamericano, conseguido con Reagan, hacia Sudáfrica. Ahora nos vamos a centrar en una figura clave, Nelson Mandela. Mandela nació el 18 de julio de 1918 en Mvezo. Estudió Derecho y fue fundador de la Liga de la Juventud del Congreso. En 1952, fue elegido presidente de la Federación del Congreso Nacional Africano. A la vez, era la cara visible y líder de los movimientos en contra del régimen. Poco después, estas revueltas fueron reprimidas. Fue enviado a Johannesburgo, donde abrió el primer bufete de abogados negros del país. En 1955 promovió la aprobación de una Carta de Libertad.
Fue detenido y condenado a cumplir 5 años de prisión tras hacer propaganda en el continente. Mientras cumplía con su condena, se le consideró uno de los dirigentes de la Lanza de la Nación, culpables de sabotaje, traición y conspiración violenta en contra de la presidencia. Fue condenado a cadena perpetua y cumplió 27 años. En este periodo se convirtió en un símbolo de la lucha contra el apartheid. En 1994, se convirtió en el primer presidente negro del país. Inició el Plan de Reconstrucción y Desarrollo, y publicó un informe con las conclusiones de la comisión, que incluían crímenes realizados durante el apartheid. Se retiró en 1999, y mantuvo una vida tranquila hasta su muerte en 2013. La masacre de Soweto. Soweto era un barrio a las afueras de Johannesburgo, donde solo vivían negros. Miles de estudiantes llevaban semanas movilizados en contra del gobierno de imponer la ley de educación bantú que les obligaba a estudiar en Afrikaans. El miércoles 16 de junio de 1976, marcaría un antes y un después. Unos 15.000 estudiantes saldrían a tomar las calles con un claro objetivo: solicitar la abolición del apartheid y el decreto de estudio obligatorio del Afrikaans. Todo transcurría con tranquilidad, hasta que la policía intervino para poner fin a la protesta, pues no estaba autorizada. Las fuerzas policiales comenzaron a disparar, creándose un terror generalizado que provocó una estampida. Los enfrentamientos se alargaron hasta la madrugada. Según el balance oficial, fallecieron 23 jóvenes, pero en realidad fueron 700. Estas acciones suscitaron la indignación de los sudafricanos blancos, y estudiantes marcharon por Johannesburgo en protesta por el asesinato de niños. Tuvo una gran repercusión mundial, la masacre fue condenada por la ONU y el boicot internacional aumentó. A nivel nacional, los principales líderes del Congreso Nacional Africano se unieron para hacer frente a los gobiernos segregacionistas y racistas del país. Esto llevó a protestas internacionales a favor del pueblo sudafricano. Muchos países condenaron la atrocidad. Esta masacre sería el principio del fin del apartheid. En 1989, Peter Botha sufrió un derrame cerebral que le obligó a dimitir, a pesar de haber hecho varios cambios como la legalización del matrimonio interracial. Obstaculizó la idea de conceder el derecho de voto a los sudafricanos negros. Fue sustituido por Frederick de Klerk, que liberó a Nelson Mandela, con el que debatió sobre el fin del apartheid. Finalmente, el 17 de junio de 1991, se acababa con la última ley discriminatoria de Sudáfrica. En la primera votación después del apartheid, 17 de marzo de 1992, muchos sudafricanos votaron en contra del apartheid y a Nelson Mandela para que pudiera ser presidente. Con Mandela como presidente, volvió la democracia, con una política de reconciliación nacional, perdonando a las personas que lo encerraron, teniendo un efecto sanador en una sociedad devastada por el apartheid. Así fue como superaron las diferencias, y aunque las víctimas critican la impunidad de los culpables y la ausencia de compensación, esta política de Nelson Mandela es un ejemplo de justicia transicional en todo el mundo.